La clasificación de los hongos en un reino aparte es relativamente reciente, pues anteriormente estaban agrupados dentro del reino de las plantas, ya que tienen pared celular, cuando menos en una etapa de su ciclo de vida. Sin embargo, esta única característica no fue suficiente para seguir considerando los miembros de este reino. Los hongos se agrupan en un reino aparte, por sus características muy particulares, que los diferencia a los demás seres vivos. Así surgió el reino fungi. Fungi es un término latino que puede traducirse como hongo, designado a un grupo de organismos eucariotas entre los que se encuentran los mojos, las levaduras y los organismos productores de setas. Se clasifican en un reino distinto al de las plantas, animales y protistas. Se distinguen de las plantas en que sean heterótrofos y de los animales que poseen pared celular como las plantas, compuestas por quitina en vez de celulosa. Los hongos son osmótrofos, desarrollan una digestión externa que implica la secreción de enzimas, luego reabsorbidas. Otra característica de los hongos son la presencia de orgánulos celulares y vacuolas, la falta de cloroplasto y la producción de esporas. Hay hongos que resultan parecidos a las bacterias, mientras que otros se asemejan a las plantas. Los integrantes del reino fungi tienen la capacidad de descomponer la materia muerta. Pueden alimentarse de tres formas. Si consumen restos de organismos en descomposición, son saprófitos. Si consumen la materia orgánica de los seres sobre los que habitan, son parásitos. Y si se asocian con plantas de manera que ambos obtengan beneficios, son simbiontes. Se reproducen mediante esporas, que se originan sexual o asexualmente. Los hongos por lo general habitan en medios húmedos. Sin embargo, cuando el agua escasea, producen esporas resistentes a la desecación. Pueden desarrollarse en medios dispares como soluciones salinas o azucaradas a temperatura hasta de 80 grados o cerca del punto de congelación. Anteriormente se clasificaban como hongos todos los seres de aspecto fungoide y hábitos saprofíticos, pero los estudios filogenéticos modernos separan el reino fungi de los protistas. Uno de los sistemas actualizados simplifica y le da a los hongos 5 divisiones, los cuales son los ascomicetos o ascomicota. Constituyen una división dentro del reino fungi más amplia. Son los llamados hongos con saco, porque sus esporas sexuales se producen en sacos microscópicos llamados ascas. Son ejemplos las levaduras, los mojos verde-azules, las colmenillas, las trufas, etc. Las levaduras se reproducen sexualmente por ascoporas y asexualmente por gemación. Existen en ambientes terrestres y acuáticos, en sustratos como la madera, materiales de queratina, como uñas, plumas, cuernos y pelo, estiércol, suelo y alimento, entre otros. Pueden ser parásitos de animales y el hombre, además de atacar a las plantas. Entre los más sencillos destacan las levaduras responsables de la fermentación. Los basidiomicetos o Basidioomicota son una división del reino fungi. Forman estructuras alargadas llamadas basidios que desarrollan basidiosporas, estructuras sexuales para la reproducción. Cada hongo puede producir millones de basidiosporas y cada uno de estas es capaz de producir un nuevo micelio. Son ejemplos las setas, benjines, rollas, etc. Este filo es el más evolucionado y el más conocido, pues comprende numerosos y variados tipos de hongos. Tipo de basidios: heterobasidiomicetes. Cuando los basidios están septados y muy divididos, las esporas son resistentes por poseer una pared muy gruesa. Presenta más de un tipo de conidio. Homobasidiomicetes. Cuando los basidios son más uniformes y no septados con forma claviforme. En esto, las basidiosporas germinan formando la hifa. Los quiridomicetos son hongos acuáticos muy pequeños o simples. Constituyen el grupo más primitivo de hongos que se conocen. Son los únicos hongos que en alguna etapa de su ciclo vital producen células flageladas, quizás porque evolucionaron a partir de un ancestro protozoario flagelado. Su reproducción presenta alteración de generaciones. Existen aproximadamente 1000 especies en 127 géneros distribuidos en 5 órdenes. Sin embargo, también suelen considerarse como protistas.
Los Zygomicota es una división de hongos que incluye alrededor de 1000 especies. Los hongos pertenecientes al filo Zygomicota se caracterizan por formar cigosporas con gruesas paredes de origen sexual y esporangiosporas no nadadoras de origen asexual. El mojo negro del pan es un representante bien conocido de este grupo del orden Mucorales. Producen masas de hifas sobre el pan, frutas y otros alimentos deteriorados. Cuando una espora cae en el pan, germina y produce un micelio, formando por hifas que a su vez desarrolla los esporangios donde maduran las esporas. Los Glomeromicota es una división de hongos clasificada tradicionalmente dentro de Zygomicota como glomales, pero que en las últimas décadas ha pasado a considerarse una división independiente y muy antigua dentro de los hongos. Los Glomeromicota se caracterizan por no presentar una reproducción sexual conocida y ser simbiontes obligados de plantas terrestres. Reproducción asexual. A través de la reproducción asexual, los nuevos organismos producidos son genéticamente idénticos a los padres, es decir, que tienen exactamente el mismo ADN. Los hongos se reproducen asexualmente a través de 3 métodos. Número 1. Esporas. Las esporas son producidas por los hongos y se liberan para crear nuevos hongos. Esta es la sustancia en polvo liberada. Número 2. Gemación. El hongo desarrolla una nueva parte de su cuerpo, la cual eventualmente se rompe. Esta parte luego se convierte en un nuevo organismo. Número 3. Fragmentación. En este método, un pedazo del micelio del cuerpo del hongo se separa. El fragmento resultante eventualmente puede producir una nueva colonia de hongos. Reproducción sexual. Casi todos los hongos pueden reproducirse sexualmente, pero ¿por qué reproducirse sexualmente cuando la reproducción asexual es mucho más rápida? La reproducción sexual reúne rasgos de los dos padres. Esto aumenta la diversidad genética de la especie. En las plantas y los animales, la reproducción sexual se produce cuando el esperma y el óvulo de dos padres se unen para hacer un nuevo individuo. En los hongos, sin embargo, dos hifas haploides se reúnen y fusionan sus núcleos. En lugar de llamarlos hifas macho o hembra, tienen diferentes tipos de apareamientos, tales como positivo y negativo. Los hongos superiores o agáricos son los que tienen una morfología más compleja. Están conformados por las siguientes partes. Píleo, también llamado sombrero, es la parte del cuerpo fructífero del hongo que sustenta la superficie donde se alojan las esporas, es decir, el conjunto de láminas y laminillas conocido como himenio. Himenio es el conjunto de láminas y laminillas, es la parte fértil del hongo. Láminas son las estructuras bajo el sombrero que actúan como unión de las laminillas con el pie. Laminillas son las que contienen los basidios y estos a su vez son los que generan las esporas. Anillo, solo presente en algunos hongos, el resto del velo parcial al romperse para exponer las esporas. El velo parcial es la estructura de algunos hongos para proteger el desarrollo del himenio. Estipe, también llamado pie o pedúnculo, es el que sostiene el sombrero. Está conformado por tejido estéril y fal. Volva, solo presente en algunos hongos. Es el resto dejado por el velo universal. El velo universal es una cubierta que cubre por completo a un hongo inmaduro. En algunos casos, como la Amanita muscaria, deja un resto visible en el sombrero. Micelio es el conjunto de hifas, filamentos cilíndricos encargado de la nutrición de los hongos.
Importancia de los hongos y usos. Como ya se apuntó, además de ser organismos que contribuyen en la limpieza del ecosistema, al desintegrar la materia orgánica de vegetales y animales muertos, los hongos desempeñan importantes papel en otros campos. Por ejemplo, intervienen en la elaboración de vino, cerveza, pan y queso porque fermentan los azúcares de frutas, de semillas y de productos lácteos. Por la belleza que guardan, los hongos son usados con un fin estético y ornamental, utilizado en distintas ofrendas, acompañado de flores y ramas. Quizá su primer empleo fue alimenticio, por su alto contenido en proteínas y vitaminas y escasas cantidades de carbohidratos y lípidos. Algunos son comestibles como champiñones y trufas. Algunas especies tienen especial importancia porque son productores de medicamentos como la penicilina, un antibiótico de uso generalizado para combatir las infecciones provocadas por bacterias. Otras sustancias producidas por hongos son la ciclosporina, que se utiliza para evitar reacciones inmunitarias, así como la lovastatina, que se emplea para reducir los niveles de colesterol en la sangre. El cornezuelo del centeno es un ascomiceto que infecta diversos cereales, pero también produce una serie de sustancias que se utilizan como fármacos para inducir el tratamiento en hipertensión arterial, ayuda en el trabajo del parto, detener el sangrado uterino y tratar un tipo de migraña. Los hongos también producen diversas enfermedades en las plantas, por ejemplo, el mildiu, que ataca árboles frutales como manzano, durazno, ciruela, chabacano, y a cultivos como garbanzo, frijol, maíz, trigo, avena, etc. En el humano, los hongos pueden ser de dos tipos: hongos contaminantes o venenosos. Los hongos contaminantes resultan un gran problema para el ser humano. Pueden parasitar y provocar infecciones en la piel, como pie de atleta, la candidiasis, que afecta a boca, garganta o vagina, la tiña, etc. Hongos venenosos. En la naturaleza hay variedad de hongos comestibles, el resto son tóxicos. Por ingestión pueden causar severos daños multisistemáticos e incluso la muerte.